Bienvenidos a un nuevo video en Cultura Visual. El día de hoy abordaremos a uno de los personajes más icónicos de la historia, Cleopatra, la última emperatriz de Egipto. Acompáñanos a revelar los misterios, datos interesantes y descubramos juntos cómo es que Cleopatra se convirtió en la mujer más poderosa del antiguo Egipto. Sin más preámbulos, trasladémonos al pasado. Ponte cómodo y jala una soda, que vamos a comenzar. Orígenes misteriosos. Aunque Cleopatra gobernó Egipto, su linaje estaba vinculado a la dinastía tolemaica, de origen macedonio, que llegó a Egipto con Alejandro Magno. Pero, ¿qué tan egipcia era realmente? Se sabe que aprendió a hablar egipcio, un raro logro para una monarca tolemaica, lo que la conectó profundamente con su pueblo. Otro misterio rodea a su madre, también llamada Cleopatra. Pocos detalles se conocen sobre ella, y su historia no ha revelado suficiente información para aclarar sus antecedentes. La combinación de su ascendencia macedonia y egipcia, junto con la escasa documentación sobre su madre, crea un enigma persistente en torno a su origen. A pesar de ser una figura histórica tan influyente, los historiadores aún debaten sobre su ascendencia étnica. Sin embargo, se desconoce si tenía raíces egipcias significativas. Políglota experta. La emperatriz no solo destacaba por su belleza y poder, sino también por su habilidad lingüística. Esta políglota experta dominaba varios idiomas de la antigüedad, incluyendo el egipcio, griego, arameo y latín. Su dominio de estas lenguas fue fundamental para establecer alianzas y mantener relaciones diplomáticas cruciales con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. La historia de Cleopatra es un testimonio de cómo el conocimiento de varios idiomas puede influir en la política y la historia. Inteligencia estratégica. Cleopatra era una gobernante excepcionalmente inteligente y estratégica. Su habilidad para navegar por las complejas intrigas políticas de su tiempo es legendaria. Cleopatra sabía cómo utilizar su inteligencia para mantener y fortalecer su poder en el antiguo Egipto. Su capacidad para tejer alianzas estratégicas la convirtió en una figura influyente en la historia. El legendario Salón de Perlas. El Salón de Perlas de Cleopatra, una de las maravillas de la antigua Alejandría, es un misterio arqueológico que ha intrigado a generaciones. Se dice que este exquisito salón estaba adornado con columnas de mármol, paredes revestidas de perlas y techos de espejos, lo que la convertía en un lugar de belleza inigualable en su época. Aunque no se ha descubierto ningún vestigio físico que confirme su existencia, las menciones históricas y las leyendas sobre este lugar siguen cautivando a los amantes de la historia y la arqueología. Una de las anécdotas más famosas sobre Cleopatra es su banquete con Marco Antonio, en el que disolvió una perla valiosa en vinagre y luego la bebió. Esta historia resalta su riqueza y extravagancia. Retratos idealizados. Los retratos de Cleopatra que sobreviven son muy ideales. Nos muestran la visión que la última reina de Egipto tenía de sí misma y su deseo de proyectar poder y belleza. Estas representaciones artísticas, que a menudo la muestran con rasgos griegos y romanos, han perdurado a lo largo de la historia y han contribuido a forjar la leyenda de Cleopatra como una mujer cautivadora. Sin embargo, al ser idealizados, hace difícil determinar su apariencia real. La mayoría de las imágenes que tenemos de ella en la actualidad se basan en la visión que los artistas querían proyectar. Faraona egipcia. El término faraona se remonta a la antigua tradición egipcia, donde el monarca gobernante, independientemente de su género, era conocido como el faraón. Este título era un símbolo de la autoridad y el liderazgo supremo en Egipto. Cleopatra pertenecía a la dinastía tolemaica, una línea gobernante que se estableció en Egipto después de la conquista de Alejandro Magno. Aunque de ascendencia griega, los Ptolomeos adoptaron la cultura y la tradición faraónica, incluyendo el título de faraón, como una forma de legitimar su gobierno.
Cleopatra se convirtió en la última monarca de la dinastía tolemaica y por lo tanto en la última faraona de Egipto. Su reinado marcó el fin de una línea de gobernantes que había perdurado durante siglos. La anexión de Egipto por parte del Imperio Romano tras su muerte en el año 30 a.C. puso fin a la independencia egipcia y a la tradición faraónica. La belleza de Cleopatra. Aunque su belleza es legendaria, los antiguos textos históricos rara vez la describen como una mujer excepcionalmente hermosa. Cleopatra, como ya mencionamos, era de ascendencia griega, pero su herencia también incluía elementos egipcios y persas. Esta mezcla de culturas se reflejaba en su apariencia, con rasgos exóticos que la hacían destacar. Tenía ojos expresivos y alargados, una nariz delicada y labios sensuales. Por otro lado, en la cultura egipcia antigua se valoraba el cuidado de la piel y el cabello. Cleopatra era conocida por utilizar aceites esenciales y ungüentos naturales para mantener su piel suave y radiante. Su cabello, largo y oscuro, a menudo estaba adornado con peinados elaborados y coronas de flores. Además, la emperatriz era una apasionada de la moda y la elegancia. Sus vestuarios estaban hechos de telas lujosas y adornados con joyas preciosas. Su estilo distintivo y su buen gusto en la moda contribuyeron a su imagen icónica. Pero más allá de su apariencia física, Cleopatra poseía un carisma y un encanto naturales que cautivaban a todos los que la conocían. Hablaba varios idiomas y tenía una habilidad excepcional para la oratoria, lo que la hacía aún más atractiva. Algunas descripciones mencionaban que Cleopatra se bañaba en leche para mantener su piel suave y hermosa. Este detalle ha perdurado en la cultura popular y se ha convertido en un símbolo de su opulencia. Su estilo de peinado y maquillaje, con el uso del col alrededor de los ojos, se volvió icónico y sigue siendo un aspecto asociado con ella en la actualidad. ¿Qué te pareció la vida de la última faraona de Egipto? Déjame saber en los comentarios cuál de todos estos datos fue el que más te impresionó. Agradeceríamos que te suscribieras y activaras la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En la descripción te dejamos algunos enlaces directos a contenido que pudiera ser de tu interés. Recuerda que nosotros somos Cultura Visual y esperamos que te encuentres de lo mejor. Hasta el próximo video.